Alfonso se sumergía en un sueño intrincado donde, como era habitual, se encontraba perfeccionando las intrincadas técnicas de esgrima en el sagrado templo de su venerado maestro. Cada movimiento, cada parada y cada estocada fluían con gracia y precisión, nutriendo su destreza con cada repetición. Sin embargo, en un giro súbito del destino, mientras ejecutaba un salto magistral seguido de un descenso controlado, su pierna se fracturaba en un estallido de dolor, dispersándose en una lluvia de cristales iridiscentes por el suelo. El pánico se apoderaba de todos los presentes al contemplar su desgarradora condición, pero entre las sombras surgía un enigmático hombre vestido con zapatos negros, cuya presencia irradiaba una calma sobrenatural. Con delicadeza y determinación, comenzaba a recoger los fragmentos dispersos con una serenidad que parecía desafiar la misma realidad. Sobresaltado y con el corazón palpitando desbocado, Alfonso emergía de su ensoñación empapado en sudor, justo en el momento en que los primeros rayos del alba comenzaban a disipar la oscuridad nocturna. En busca de consuelo y claridad, decidía emprender una caminata solitaria, dejando atrás los ecos inquietantes de su sueño turbulento. Después de una caminata que parecía extenderse en el tiempo, Alfonso encontró un remanso de paz frente a una vieja casa de aspecto venerable, cuya estructura parecía atesorar siglos de historias entre sus paredes. Cansado pero aliviado, se acomodó bajo la generosa sombra de un árbol anciano que se erguía majestuoso en el patio delantero. En ese momento, como si el universo hubiera conspirado para desafiar su razón, el umbral de la morada se abrió y emergió un anciano cuyos pasos resonaban con la misma cadencia que las visiones de su sueño nocturno. Sus pies estaban envueltos en un par de zapatos idénticos a los que Alfonso había visto en su mente inquieta. Intrigado por la coincidencia desconcertante, Alfonso no pudo evitar dirigir sus palabras hacia el anciano, quien lo miraba con ojos sabios que parecían haber contemplado el paso de los años con serenidad imperturbable. La pregunta surgió de los labios de Alfonso, como una ráfaga de viento que busca despejar la bruma del desconcierto. ¿Por qué calzaba un zapato nuevo y otro desgastado por el tiempo? Con una calma que evocaba la quietud de un lago en una mañana apacible, el anciano respondió a la interrogante de Alfonso, desentrañando el enigma de sus zapatos dispares. Uno, recién legado al mundo, apenas había conocido los senderos del destino, mientras que el otro, marcado por los años y los viajes, llevaba consigo las cicatrices y las memorias de una vida vivida plenamente. El diálogo entre ambos se desvaneció en el aire como el eco de una melodía lejana, y Alfonso se dispuso a continuar su camino, pero antes de partir, una visión impactante lo detuvo en seco. El anciano, con una agilidad sorprendente para su edad, ascendió con gracia felina hasta el techo de la casa, desafiando las leyes de la gravedad y las expectativas de la realidad cotidiana. Atónito, Alfonso no pudo contener su asombro y, con voz temblorosa, cuestionó al anciano sobre su prodigiosa habilidad. Sin embargo, en lugar de una explicación racional, recibió solo el silencio como respuesta, un silencio cargado de significado y misterio que envolvió al anciano como un manto invisible tejido con los hilos de lo inexplicable y lo sublime. Después de ese encuentro extraordinario, Alfonso regresó al campo de entrenamiento del templo, donde las sombras de la noche aún se aferraban a los rincones más oscuros. A pesar de ser reconocido como el más hábil espadachín de su entorno, una sensación de insatisfacción lo envolvía como una niebla densa. Aunque se enorgullecía de su destreza superior, esa misma confianza alimentaba una arrogancia que se cernía sobre él como una sombra ominosa. Alfonso desafiaba los límites con técnicas audaces y complejas, ansioso por demostrar su supremacía sobre sus compañeros y sobre sí mismo. Se aventuraba en terrenos desconocidos, explorando caminos que nadie había antes recorrido en el arte de la esgrima.
Sin embargo, su osadía frecuentemente lo conducía al fracaso, y su figura imponente se desplomaba en el suelo, derrotada por la misma ambición que lo impulsaba. Su maestro, testigo de estas temerarias empresas, observaba con preocupación cómo Alfonso desafiaba al destino con cada movimiento arriesgado. Le advertía una y otra vez sobre los peligros de sus prácticas temerarias, recordándole que tales hazañas requerían una fuerza excepcional, una técnica infalible y un coraje indomable. Cualquier error, por mínimo que fuera, podía acarrear consecuencias desastrosas, desde graves heridas hasta la propia muerte. Sin embargo, las palabras de su maestro parecían caer en oídos sordos, eclipsadas por el resplandor de la ambición desmedida que ardía en el corazón de Alfonso. Determinado a alcanzar nuevas alturas en su búsqueda de grandeza, continuaba desafiando los límites de lo posible, sin detenerse a considerar las advertencias que resonaban como ecos lejanos en su mente. Abatido por las palabras de su maestro y reconociendo la necesidad de un entrenamiento más profundo, Alfonso buscó al anciano en busca de orientación. Con la humildad que solo la búsqueda del conocimiento verdadero puede inspirar, le planteó la pregunta que había atormentado su mente desde aquel día en que había presenciado el asombroso ascenso del anciano por el muro imposible de escalar. Le confesó su perplejidad, recordando que como guerrero experimentado, sabía que ninguna habilidad marcial podía permitir tal hazaña. Con la paciencia de un sabio que ha visto pasar generaciones, el anciano le explicó que aún no poseía la fuerza interior necesaria para comprender el misterio detrás de sus actos y que su camino hacia la sabiduría apenas había comenzado. Sin embargo, envuelto en el orgullo de su entrenamiento y la seguridad de su propio conocimiento, Alfonso afirmó con arrogancia que lo sabía todo y desafió al anciano a poner a prueba su sabiduría con cualquier pregunta que deseara. Fue entonces cuando el anciano, con una mirada penetrante que parecía traspasar las capas de la vanidad y el autoengaño, le planteó una pregunta aparentemente sencilla, pero profundamente reveladora. ¿Era feliz? La respuesta de Alfonso resonó con una mezcla de confusión y desconcierto. ¿Feliz? Mi padre posee una gran fortuna, mi habilidad en el combate es insuperable, mis logros académicos son inigualables, disfruto de la lealtad de amigos fieles, mi presencia atrae las miradas y los suspiros de admiración de las mujeres. ¿Qué más podría desear? Sin embargo, las palabras del anciano resonaron en su mente como un eco persistente. Si tenía todo lo que afirmaba poseer, ¿por qué seguía siendo incapaz de encontrar la paz en las horas de la noche? La confrontación con esta verdad incómoda lo dejó sin aliento y comenzó a vislumbrar la profundidad de su propia ignorancia. Con cada encuentro con el anciano, Alfonso se adentraba en un viaje de autoconocimiento y reflexión, comparándolo con los grandes sabios y filósofos de tiempos pasados y otorgándole el apodo de monje Buda, en reconocimiento a la sabiduría que emanaba de sus palabras y acciones. Después de plantear la pregunta que resonaría en la mente de Alfonso mucho después de su encuentro, el anciano le preguntó con voz suave pero penetrante: «Si no estuvieras compitiendo por ser el mejor espadachín del país, ¿qué estarías haciendo?». La simpleza de la pregunta lo dejó profundamente conmovido, ya que nunca antes se había detenido a considerar una vida más allá de la búsqueda de la perfección en el arte de la espada. Pero, ¿por qué el anciano le había planteado esa pregunta aparentemente trivial? La inquietud se apoderó de Alfonso, quien se vio sorprendido por la intensidad de sus propias emociones ante la simple cuestión del anciano. Con un susurro de incredulidad en su interior, se preguntó: «Este hombre debe de estar loco. ¿Cómo es posible que sus palabras perturben mi ser de esta manera?». Decidido a desentenderse del desconcierto que había generado su encuentro con el anciano,
Alfonso intentó sumergirse en su rutina habitual de distracciones, diversión con amigos, excesos y flirteos con chicas. Sin embargo, una y otra vez, la imagen del anciano, o mejor dicho, de Buda, se le aparecía como un eco insistente en su mente, una señal que no podía ignorar. Fue entonces cuando Alfonso, impulsado por un sentido de destino inevitable, se encaminó con pasos decididos hacia el lugar donde Buda solía reposar, ansioso por retomar el diálogo interrumpido. Y no pasó mucho tiempo antes de que una presencia nueva irrumpiera en la escena, arrojando luz sobre el camino de Alfonso. Karina, una joven radiante que resultó ser la hija adoptiva del sabio anciano. Juntos compartieron una comida, y mientras Alfonso devoraba su comida con ansiedad, Buda le aconsejó con una sabiduría que iba más allá de la mera nutrición física. Disfrutar de cada bocado con calma, aprender a saborear cada experiencia como un regalo de la vida misma. En ese momento de enseñanza, Buda señaló con delicadeza los muchos malos hábitos que Alfonso había adquirido en su búsqueda de grandeza, instándolo a renunciar a una vida sin rumbo junto a sus amigos, al consumo de sustancias nocivas, a la ingesta de carne y a todas aquellas acciones que lo alejaban de su verdadera esencia. Era el inicio de una transformación profunda, un viaje hacia la autenticidad y la realización personal que Alfonso apenas podía vislumbrar en ese momento, pero que resonaría en su alma como un llamado ineludible hacia la plenitud. El orgullo de Alfonso, nutrido por años de entrenamiento y victorias, se erigió como una muralla impenetrable frente a las palabras del sabio anciano. ¿Cómo podría alguien que había alcanzado la cima de la destreza marcial aceptar ser desafiado de esa manera? Sin embargo, el anciano no se dejó intimidar por la fachada de seguridad que Alfonso había construido a su alrededor. Con una sabiduría que trascendía las apariencias, le propuso un desafío aparentemente sencillo: permanecer de pie, con las rodillas ligeramente flexionadas, durante un periodo de tiempo determinado. Lo que al principio parecía un juego de niños pronto se transformó en una prueba de fuego para la paciencia y la resistencia de Alfonso. Cada segundo se dilataba como si fuera una eternidad, y la fatiga comenzaba a acumularse en sus músculos, desafiando su voluntad y su determinación. Pero el verdadero enemigo al que se enfrentaba no estaba afuera, sino dentro de sí mismo. La batalla contra su propia naturaleza humana, contra sus limitaciones físicas y mentales. Inevitablemente, Alfonso sucumbió ante la implacable tiranía de su cuerpo exhausto y colapsó sobre el suelo, derrotado y humillado. El eco de su orgullo herido resonaba en el silencio de la sala mientras se levantaba furioso para marcharse, decidido a poner fin a ese encuentro que lo había dejado vulnerable y expuesto. Sin embargo, en ese preciso instante, la voz serena del anciano cortó el aire como un rayo de luz penetrante en la oscuridad. Con palabras que resonaban con la autoridad de los siglos, le reveló a Alfonso un secreto ancestral, una verdad que había permanecido oculta en las profundidades de su ser. El verdadero viaje comienza en el interior. Cada uno de nosotros es portador de un universo de respuestas y debes cesar la búsqueda en el mundo exterior para sumergirte en las profundidades de tu propio ser. Fue entonces cuando Alfonso comprendió la razón detrás de su inquietud nocturna, de su incapacidad para encontrar paz en las horas de oscuridad. Se sentía vacío por dentro, consumido por un miedo que no podía nombrar ni comprender. Pero el anciano no solo le ofreció palabras de sabiduría, sino también un camino hacia la redención y la realización personal. Le enseñó que para un verdadero guerrero, el dominio sobre el cuerpo y la mente era esencial, que la verdadera fuerza residía en el equilibrio entre ambos. Y así comenzó el entrenamiento de Alfonso en el camino del guerrero verdadero.
un viaje de autoconocimiento y transformación que lo llevaría más allá de los límites de lo conocido, hacia un destino que solo podía vislumbrar en sus sueños más profundos. Hago una breve pausa para recordarte que si te está gustando el video, dejes tu like y suscríbete para que no te pierdas de más videos como estos. Y además, si quieres aprender a meditar y alcanzarás niveles más profundos de tranquilidad y serenidad, haz clic en el link que tenemos en la descripción. Dicho esto, continuemos. En la calma matutina del día siguiente, Alfonso se encaminó hacia el campo de entrenamiento del templo, preparado para enfrentar los desafíos del día. Sin embargo, al llegar, una noticia devastadora lo aguardaba. Su amigo, compañero de batallas y hermano de entrenamiento, había sufrido una lesión grave durante la práctica y estaba ahora imposibilitado de participar en la competición más importante del país. El maestro de su amigo, reconocido como el mejor arquero de la región, mostraba una preocupación palpable ante la situación, consciente del impacto que la ausencia de su pupilo tendría en el equipo. Aquella noche, en busca de consuelo y orientación, Alfonso volvió a los dominios del monje Buda, cuyas enseñanzas habían comenzado a resonar en lo más profundo de su ser. Encontró al sabio anciano inmerso en la tarea mundana de reparar la rueda de un carro. Buda, con la serenidad que siempre lo caracterizaba, le pidió a Alfonso un trozo de hierro para continuar con su labor. Con una intención oculta en su mente, Alfonso lanzó el objeto con fuerza hacia el anciano, pero Buda, sin siquiera desviar su atención de la rueda, lo atrapó con una destreza que desafiaba toda lógica. Intrigado, Alfonso repitió el acto, pero una vez más, el anciano lo interceptó con una facilidad que dejaba boquiabierto al joven guerrero. Fue entonces cuando el sabio monje reveló a Alfonso una verdad profunda y reveladora. Nuestras mentes están constantemente asediadas por una multitud de pensamientos superfluos y absurdos que actúan como velos que oscurecen nuestro verdadero propósito y nos desvían del camino hacia la realización personal. En un gesto sorprendente, el anciano propinó una bofetada a Alfonso, instigándolo a contraatacar. Aunque inicialmente sereno, Alfonso, al intentar responder al golpe, se vio rápidamente superado por la habilidad y la rapidez del anciano, cayendo al suelo en un abrir y cerrar de ojos. Con voz firme y penetrante, Buda impartió una lección que resonaría en lo más profundo del alma de Alfonso. Todo aquello que desvíe tu atención de tu verdadero propósito no es más que distracción y desorden. En ese momento de claridad, Alfonso comenzó a comprender la importancia de la disciplina mental y la concentración en la búsqueda de la excelencia y la realización personal, un camino que iba más allá de la mera destreza en el campo de batalla y se adentraba en las profundidades del autoconocimiento y la maestría sobre uno mismo. Top of Form. Para sumergirse aún más en la enseñanza, el sabio Buda propuso a Alfonso un encuentro en un lugar simbólico, el puente que cruzaba el río, marcando así el inicio de una nueva etapa en su aprendizaje. Al llegar al borde del puente al día siguiente, Alfonso se encontró con una situación inesperada. En un acto repentino, Buda lo empujó hacia el vacío, desafiando su confianza y poniendo a prueba su capacidad para mantener la calma en medio del caos. Durante la caída vertiginosa, la mente de Alfonso se vació por completo de pensamientos, experimentando una claridad momentánea que le permitió percibir el mundo con una lucidez sin precedentes. Sin embargo, esta sensación efímera fue rápidamente eclipsada por la ira y el desconcierto ante la traición aparente del anciano. En ese instante crucial, Buda, a través de la experiencia extrema, le enseñó a Alfonso la importancia de dominar sus propios pensamientos y emociones, revelando cómo la preocupación por trivialidades y distracciones cotidianas podía oscurecer su capacidad para vivir plenamente el momento presente.
Al enfocarse únicamente en el aquí y el ahora, Alfonso comenzó a desentrañar su verdadero potencial y a descubrir la fuerza que yacía latente en su interior. Esta lección profunda y transformadora sentó las bases para un nuevo enfoque en su entrenamiento y en su vida en general. Un día, llegó el momento crucial en el que el maestro de arquería evaluaba a todos los estudiantes, incluido Alfonso. Con las técnicas aprendidas de Buda como guía, Alfonso logró una concentración perfecta, despejando su mente de distracciones y dudas. En un impresionante despliegue de habilidad y determinación, realizó una demostración de tiro con arco que superó incluso las expectativas más altas, dejando atónitos a sus compañeros y al maestro mismo. La extraordinaria actuación de Alfonso en el campo de tiro con arco asombró a todos los presentes, y esa noche, lleno de orgullo, compartió su éxito con el monje, quien lo había guiado en su búsqueda de la verdadera maestría. Sin embargo, el brillo de su triunfo fue empañado por la sombra de la envidia que se cernía sobre sus compañeros guerreros, quienes observaban con resentimiento la habilidad sobresaliente de Alfonso. Pero para el anciano sabio, tales historias de éxito efímero carecían de importancia. Con un gesto de sabiduría imperturbable, señaló a Alfonso que su apego al pasado y su orgullo por su destacada actuación revelaban que, en realidad, aún tenía mucho que aprender. Con estas palabras, lo instó a regresar a casa y se negó a continuar con la lección esa noche, dejando a Alfonso sumido en un estado de confusión y desilusión. Sin embargo, la determinación de Alfonso no se vio disuadida por el rechazo del anciano. Ocultándose en las sombras, esperó pacientemente hasta que los primeros rayos del sol iluminaron el horizonte, y entonces comenzó a seguir sigilosamente al monje budista. Sus pasos los llevaron al campo de entrenamiento, donde el anciano tomó asiento en un lugar elevado, como un observador silencioso de la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Alfonso se sentó a su lado, ansioso por continuar su aprendizaje, pero lo que experimentó a continuación desafió toda lógica y comprensión. De repente, una sensación inexplicable se apoderó de él, la capacidad de leer las mentes de todos los guerreros presentes, escuchando cada uno de sus pensamientos como si fueran sus propios susurros en la mente. La sorpresa de Alfonso alcanzó su punto máximo cuando se vio a sí mismo llegando al campo de entrenamiento en una visión perturbadora que lo hizo tambalearse en su asiento. Sin embargo, pronto descubrió la verdad detrás de esta ilusión desorientadora. Ni siquiera había amanecido ni había seguido al monje. Era el anciano quien había jugado con su mente, desafiando sus percepciones y mostrándole el poder de la ilusión sobre la realidad. A pesar de la revelación, Alfonso se sintió abrumado por el miedo y la confusión, y en un gesto impulsivo se marchó apresuradamente, incapaz de enfrentar la verdad incómoda que había sido revelada ante él. Este incidente marcó un punto de inflexión en su viaje de autodescubrimiento, erosionando su confianza y sembrando la duda en su corazón. Este cambio en su estado mental no pasó desapercibido para sus compañeros guerreros y su maestro, quienes observaron con preocupación cómo el desempeño de Alfonso comenzaba a decaer, su brillo menguando lentamente bajo el peso abrumador de la incertidumbre y la autoconciencia. Al amanecer del siguiente día, mientras el sol pintaba el cielo con tonos dorados, Alfonso divisó a María, la hija del monje, llevándole comida a su padre. Un impulso repentino lo llevó a entablar una conversación con ella, confesándole sus pensamientos tumultuosos sobre los métodos de enseñanza del anciano. Reconoció que, a pesar de su deseo ardiente de convertirse en un guerrero formidable, todo parecía salir mal en su intento por seguir las enseñanzas del monje. Más tarde, el anciano le encomendó a Alfonso tareas completamente nuevas y aparentemente mundanas, como recoger basura, lavar ropa y ayudar a los necesitados. Estas responsabilidades
desprovistas de la gloria y la grandeza que Alfonso ansiaba, le resultaban carentes de propósito, y su desempeño comenzó a deteriorarse gradualmente cada día que pasaba, sin lograr entender las lecciones que el monje intentaba transmitirle. Agobiado por la confusión y el desaliento, Alfonso finalmente confrontó al anciano, cuestionando cómo realizar tareas domésticas podría transformarlo en el guerrero que tanto anhelaba ser. Con paciencia infinita, el monje le explicó que su verdadero propósito era enseñarle a encontrar la tranquilidad mental en cualquier circunstancia, con el fin de disminuir su arrogancia y sus malas costumbres. Sin embargo, la frustración de Alfonso no hacía más que aumentar ante estas palabras. En un arrebato de indignación, reprochó al monje por haberle preguntado sobre su felicidad el primer día, solo para ahora someterlo a tareas que consideraba indignas de su estatus como guerrero. Alfonso, cegado por la ira y la desesperación, revirtió la situación, devolviéndole la pregunta al anciano y cuestionando si él mismo encontraba la felicidad viviendo en una casa en ruinas. Convencido de que el monje era un ser derrotado por la vida, incapaz de alcanzar el éxito que Alfonso tanto anhelaba, creyó haber caído bajo el hechizo de sus enigmáticas palabras. El anciano, imperturbable, le instó a dominar sus emociones, a encontrar la paz interior que tanto ansiaba. Pero Alfonso, demasiado enfrascado en su propio resentimiento y amargura, se negó a escuchar. Con el corazón cargado de desilusión y el espíritu lleno de desafío, Alfonso tomó la decisión de abandonar la tutela del monje y alejarse, convencido de que solo él mismo podría encontrar la felicidad y el éxito que buscaba, lejos de las enseñanzas de aquel que había considerado su guía y mentor. Tristemente, Alfonso no logró captar la profunda lección que el monje había intentado impartirle sobre el servicio desinteresado hacia los demás, una enseñanza que habría tenido el poder de mermar su arrogancia y transformar su visión del mundo. En lugar de eso, regresó a sus antiguas rutinas con renovado fervor. Beber en exceso, deleitarse con banquetes de carne, malgastar el tiempo en frivolidades con amigos, buscar la atención de mujeres y someterse a entrenamientos peligrosos con el único propósito de demostrar su superioridad. Sin embargo, su imprudente búsqueda de gloria y reconocimiento pronto lo condujo hacia un destino trágico. Durante uno de sus arriesgados ejercicios de entrenamiento, Alfonso cayó desde una gran altura, sufriendo una lesión grave en el pie. El dolor agudo y la incapacidad de moverse libremente lo confrontaron con la cruda realidad de su vulnerabilidad. Durante el tratamiento médico que siguió, Alfonso recibió una noticia devastadora. El hueso de su tobillo no solo estaba roto, sino completamente destrozado, arrojando una sombra de incertidumbre sobre su futuro como guerrero. El médico le ofreció una tenue esperanza, diciéndole que podría comenzar a caminar nuevamente en unos meses si cuidaba diligentemente de sí mismo. Sin embargo, para Alfonso, el sueño de convertirse en el espadachín más destacado parecía desvanecerse, transformándose en una aspiración prácticamente inalcanzable. En medio de su desaliento y dolor físico, María, la hija del monje, cruzó su camino, mostrando una preocupación genuina por la forma en que su sueño de brillar en la competencia más importante del país se había desmoronado. Entre ellos surgió un entendimiento mutuo y poco a poco el afecto floreció, ofreciéndole a Alfonso un rayo de luz en medio de la oscuridad que lo envolvía. Determinado a no dejar que su lesión lo definiera, Alfonso se presentó ante su maestro con una determinación renovada, proclamando con firmeza su intención de competir en la selección final de guerreros dentro de 10 meses. Envió su solicitud al comité organizador, aferrándose a la esperanza de que aún podría alcanzar la grandeza que tanto anhelaba. Sin embargo, su maestro, al observar su condición debilitada, no compartió su optimismo. Con el corazón pesado, expresó su preocupación, temiendo que las lesiones de Alfonso hubieran puesto fin a su carrera como guerrero antes de que incluso pudiera comenzar. Para Alfonso,
La batalla por su sueño estaba lejos de terminar, y ahora enfrentaba el desafío más difícil de todos: demostrar que su espíritu indomable y su determinación inquebrantable podrían superar incluso las pruebas más difíciles. Top of form, con su sueño hecho añicos y su espíritu sumido en las sombras de la desesperación, Alfonso se hundió en un abismo de ira y autodestrucción, encontrando consuelo momentáneo en el caos que reinaba en su interior. En el punto más bajo de su existencia, se vio impulsado por la desesperación a ascender a lo alto de un acantilado, dispuesto a poner fin a su agonía en un acto desesperado por escapar del tormento que lo consumía. Sin embargo, en el umbral de la acción final, se enfrentó a una revelación sorprendente: la aparición de una sombra oscura que no era más que el reflejo distorsionado de su yo interior. Este ser encarnaba todas las facetas más oscuras de su ser: la arrogancia, la ira, el miedo, las dudas y la tormenta interna que lo había consumido durante tanto tiempo. Era su propio demonio interior, instándolo a dar el salto hacia el abismo de la desesperación. En ese instante crítico, Alfonso experimentó una epifanía profunda. Comprendió que solo al enfrentarse y erradicar las sombras que moraban en lo más profundo de su ser, encontraría la paz interior que tanto ansiaba. Reconoció que la verdadera serenidad solo podía emanar al despojarse de esos demonios internos que lo atormentaban sin piedad. Sin embargo, esta revelación impactante se desvaneció rápidamente, dejando a Alfonso sumido en la oscuridad de su propia confusión y desesperación. A través de este sueño visionario, había vislumbrado la verdad esencial de su existencia, un conocimiento que lo impulsó a buscar guía y consuelo en el sabio monje que había cruzado su camino. Hago una breve pausa para recordarte que si te está gustando el video, dejes tu like y suscribirte para que no te pierdas de más videos como estos. Y además te invito a ver más videos en el canal si quieres volverte un experto en la meditación y saber cómo atraer la abundancia. Dicho esto, continuemos. Top of form. Al encontrarse frente al anciano sabio, las lágrimas brotaron de los ojos de Alfonso, un torrente de emociones contenidas que buscaban liberarse. Con compasión infinita, el monje budista le aseguró que cada experiencia en este mundo poseía un propósito divino y que ahora era el momento de que Alfonso descubriera las respuestas que yacían en lo más profundo de su ser. Le instó a sumergirse en meditación bajo el antiguo árbol, en busca de la revelación interna que le otorgaría el sentido y la dirección que tanto anhelaba en su vida. Alfonso, envuelto en la sombra protectora del árbol, se sumergió en un mar de reflexiones, pero incluso con el tiempo ilimitado a su disposición, luchaba por encontrar claridad en sus pensamientos tumultuosos. Incansablemente buscó respuestas, acudiendo al monje con cada nueva revelación que parecía emerger de las profundidades de su ser. Sin embargo, ninguna alcanzaba a colmar las expectativas del sabio, quien lo alentaba a perseverar en su búsqueda interior, guiándolo con paciencia y comprensión. Después de una larga noche de reflexión profunda, el destino lo llevó al encuentro fortuito con una pareja de recién casados y en ese momento fugaz encontró la respuesta que había estado buscando. Lleno de determinación, se presentó ante el monje, compartiendo su comprensión recién adquirida, que cada instante de nuestra existencia es invaluable y que debemos valorar profundamente el don de la vida y nuestra propia existencia. Esta revelación finalmente complació al maestro, quien reconoció el profundo cambio que se había producido en Alfonso. Bajo la tutela del monje sabio, absorbió lecciones que renovaron su deseo de vivir y lo prepararon para emprender un nuevo camino, liberado del peso de sus oscuros pensamientos y renacido con una nueva comprensión del propósito y la belleza de la vida.
Con un gesto de humildad y renovada comprensión, Alfonso buscó la reconciliación con sus amigos, solicitando perdón por su anterior conducta impulsiva y arrogante. El cambio que había experimentado asombraba a todos a su alrededor. Las enseñanzas profundas del monje habían logrado una transformación radical en su ser. En un acto de gratitud hacia su mentor espiritual, Alfonso expresó su disposición para servir altruistamente. Pero el sabio monje, con su habitual sabiduría, le aconsejó que retomara su entrenamiento en esgrima. A pesar de la lesión que aún persistía en su pierna, el monje recordó a Alfonso que un verdadero guerrero nunca se preocupa por el éxito o la superioridad, en cambio persevera en su pasión, incluso a riesgo de su propia vida. Guiado por el monje, Alfonso fue llevado a un campo de entrenamiento especial que el monje había preparado durante su convalecencia. Motivado por el sabio consejo y el apoyo del monje, Alfonso se entregó al entrenamiento con un fervor renovado, a pesar de las 15 fracturas que aún marcaban su pierna, enfocándose en su preparación para la competición venidera. Al visitar su antiguo templo para una sesión de entrenamiento, la presencia de Alfonso dejó perplejos a sus compañeros y maestro por igual. Sin embargo, la preocupación acechaba en el corazón de Alfonso cuando su maestro le entregó una carta del comité organizador, denegando su participación en las competencias futuras. Habían consultado con médicos y hablado con su maestro, quien había sido testigo de las imprudencias cometidas por Alfonso en el pasado, alimentadas por su arrogancia. Justo cuando Alfonso vislumbraba la realización de su sueño, este se desmoronaba nuevamente ante sus ojos. A pesar de la desalentadora noticia, el monje le aseguró que ninguna carta de rechazo tenía el poder de detenerlo. Debía continuar persiguiendo lo que amaba con determinación y perseverancia. Sin embargo, Alfonso confesó que su meta no era simplemente participar, sino ganar la codiciada medalla de oro en la competición más grande del país. El monje, con su sabiduría inquebrantable, le recordó a Alfonso que la búsqueda de reconocimiento material era una forma de codicia y que la verdadera alegría solo se encontraría al encontrar la felicidad interna. Ningún logro exterior podría garantizar una satisfacción duradera. A pesar de los intentos del monje de instar a Alfonso a dominar sus emociones, este se encontraba abrumado por la frustración y la confusión. Irritado y desorientado, Alfonso se refugió bajo un árbol, anhelando desesperadamente respuestas internas. Sensible a su angustia, el monje le propuso una experiencia transformadora: ascender juntos una montaña al día siguiente, prometiendo revelarle algo especial en el camino. Este nuevo desafío marcaba el inicio de una nueva etapa en el viaje de Alfonso hacia el autodescubrimiento y la verdadera realización. Después de una ascensión ardua, Alfonso cuestionó al monje sobre el propósito detrás de su viaje. El sabio señaló una roca simple y reveló que lo había llevado allí solo para mostrarle eso. Al principio confundido, Alfonso empezó a entender la lección implícita. Mientras reflexionaba, se dio cuenta de que había disfrutado del viaje sin importarle el destino, encontrando felicidad en el proceso mismo. Sin embargo, al llegar a su meta, esa felicidad desapareció. La verdadera alegría, comprendió Alfonso, residía en el viaje en sí, en el camino recorrido, y no tanto en el destino final. Con esta nueva percepción, Alfonso regresó de la montaña y comenzó a entrenar en el campo, saboreando cada momento sin la presión de ganar o perder. Su transformación fue notable y su desempeño extraordinario dejó atónitos a todos. Su maestro, impresionado por su cambio, finalmente accedió a incluirlo en la competencia final. Alfonso anhelaba llevar al monje con él, pero al regresar a la antigua casa, descubrió que el sabio ya no estaba.
Era posible que el monje hubiera cumplido su propósito en la vida de Alfonso, dejándole con las lecciones aprendidas para seguir adelante por su cuenta. En la competencia final, Alfonso demostró un control total sobre su mente, sin codicia ni miedo, simplemente disfrutando del momento presente. Su desempeño dejó a todos maravillados y se alzó con el título del guerrero más destacado del país. Luego, encontró el amor con María, sellando su nueva vida con felicidad y plenitud. Decidido a compartir las enseñanzas del monje budista, Alfonso dedicó su vida a difundir sabiduría a través de libros y discursos. Su historia conmovedora enseña el valor de superar los demonios internos y encontrar la verdadera felicidad en el proceso de crecimiento y autodescubrimiento. Al llegar al momento culminante de la historia, cuando Alfonso se preparaba para la competencia final, decidido a disfrutar el proceso sin preocuparse por el resultado, ocurrió algo verdaderamente extraordinario. Mientras se presentaba en la competencia, un suave viento comenzó a soplar, trayendo consigo pétalos de flores que caían mágicamente sobre él, creando un instante de pura belleza y serenidad. Los espectadores, cautivados por la escena, quedaron en silencio, absorbiendo la magia del momento. Alfonso, completamente inmerso en su actuación, sintió una presencia familiar. Al levantar la vista, entre la multitud, vislumbró una figura que se asemejaba al monje, sonriéndole con aprobación. En ese instante de claridad, Alfonso comprendió la lección más profunda, que la verdadera victoria no se encontraba en la medalla de oro, sino en encontrar la paz interior y la alegría en cada paso del camino. Liberándose de la carga de sus propias expectativas y entregándose al presente, Alfonso experimentó una sensación de plenitud que trascendía cualquier logro externo. Esta sorpresa final nos enseña que, a veces, nuestras mayores lecciones y triunfos provienen de las fuentes más inesperadas. Nos recuerda que la verdadera felicidad reside dentro de nosotros mismos, esperando ser descubierta a través de la gratitud y el aprecio por el viaje de la vida, no solo por sus destinos. Como desafío personal basado en esta poderosa enseñanza, te invito a comprometerte a practicar la gratitud diariamente durante los próximos 7 días. Cada noche o cada mañana, tómate unos minutos para reflexionar sobre 3 cosas por las que estés agradecido en tu vida. Pueden ser pequeños momentos cotidianos o grandes bendiciones. Anota estas expresiones de gratitud en un diario o simplemente manténlas en tu mente. Al final de la semana, observa cómo este simple ejercicio ha impactado tu perspectiva y bienestar emocional. Y hasta acá el video de hoy. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada sobre más contenido como este.